Buenos días, hermanos. Hablando de engaños, vamos a seguir con la serie de las falsas doctrinas. Hoy vamos a hablar de una de las peores, pues bien, todas son terribles. Hoy vamos a hablar de la infalibilidad papal, una estrategia más del anticristo para la perdición de muchos. Hermanos, como hemos dicho, la idea de hablar de las falsas doctrinas no es generar odio, es generar preocupación, es mirar las estrategias que utiliza el enemigo, que utiliza Satanás para desviar a la gente, para sacarla del camino. Sí, esa es la idea. La idea es que prediquemos el verdadero evangelio, que veamos que la palabra del Señor nos guía hacia el verdadero evangelio. Y como dice Pablo en la carta a Tito, le podamos tapar la boca a esos enemigos del verdadero evangelio, a esos, ¿cierto?, que todos los días llevan a miles y a miles de almas a la perdición. Señor Padre Santo, oh Dios, Señor, ponemos esta predicación en tus manos, Señor. Hoy más que nunca, Señor, te pedimos que nos regales, Señor, ese don del discernimiento, Señor, discernimiento de palabra y espíritu, Señor, para que podamos discernir, Señor, entre las verdades tuyas, Señor, y las mentiras, Señor, del engañador. Padre, llénanos de ti, llénanos, Señor, de tu palabra, Señor. Danos valor, Señor, para predicar a tiempo y a destiempo. Oh, Señor, enamóranos cada día más de ti, Señor, y enséñanos, Señor, a ser radical en tu palabra, Señor, como lo fuiste tú, Señor, y como lo fueron cada uno de los profetas que enviaste, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Acompáñenme por favor a Romanos 1, 20, 25. Romanos 1, 20, 25. Nos ponemos de pie, por favor. Dice la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Hermanos, esto es lo que ha venido pasando. A pesar de que el mundo ha conocido a Dios, no le han dado gloria. Nadie, dice aquí, nadie tiene excusa. Solo basta con mirar la creación, como hemos dicho. Solo basta con mirar una flor. Solo basta con mirar una planta. Solo basta con mirarnos cada uno para mirar la grandeza de nuestro Señor. No es la evolución, no es la ley de la casualidad, porque para ser un ser humano, para hacer vida, se necesitarían miles de millones de casualidades, ¿sí? Por eso dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Unos quisieron ser sabios y quisieron darle la explicación, ¿cierto?, de las cosas, y terminaron siendo necios. Otros, lo único que han hecho es que han cambiado la gloria de un Dios incorruptible, ¿cierto?, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Una y otra vez, ¿cierto?, el enemigo
nos lleva, hermanos, hacia la perdición. ¿Qué ha sucedido? Que han cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cada vez se inventan una nueva criatura, ¿sí? Primero dijeron que eran los santos, después dijeron que era la Virgen, y después dijeron que era el Papa. Como nosotros vimos la vez pasada, Dios nunca deja reemplazos humanos, ¿sí? El Señor ha sido el mismo desde ayer, hoy y siempre. Siempre ha sido el mismo, nunca cambia. Ese Dios todopoderoso nos ha dado todas las señales para que lo conozcamos y lo reconozcamos, pero el hombre ha querido cambiarlo, unas veces por imágenes y otras veces por hombres. La vez pasada mostramos que el Papa no era el reemplazo de Pedro, que Pedro no era el reemplazo de Cristo, pero la Iglesia Católica se ha empeñado en una y otra vez desviar a los hijos de Dios, bueno, más bien a las criaturas de Dios, porque los hijos de Dios, Él nos ha dado discernimiento. Nos encontramos ante un grave problema, y es la figura del Papa. Toda la Escritura ha sido clara. El Señor no ha dejado reemplazos humanos en la tierra, porque Dios solo hay uno. Si bien durante la historia de la humanidad nos ha enviado personas escogidas para que le lleven a su remanente, a su pueblo, mensajes de advertencias para que se mantengan fieles a Él y se aparten de sus pecados. ¿A quién nos ha mandado? Nos ha mandado a los profetas, a los apóstoles, nos mandó a su Hijo amado, a quien dio como sacrificio perfecto, y por último, a quienes asignó la gran comisión. Pero nunca se dio su poder y su palabra a nadie. Cada uno de los enviados siempre anunciaban que venían en nombre del Señor. ¿Cómo lo afirmaban a ellos? ¿Cómo lo afirmaban ellos? Acompáñenme a Hechos 17:30. Sus verdaderos enviados se han mantenido fieles a la palabra. Nunca han traído revelaciones que no sean de Dios. Nunca hablaron, ¿cierto?, quitándole la gloria a Dios. Siempre lo hacían refiriéndose a que Dios les mandaba hablar. Nos dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Miren lo que nos dice el apóstol. No está diciendo yo les digo, me parece que, sino habla claramente, pero Dios, Él está trayendo un mensaje. Él es consciente que Él es solo un intermediario, que Él es solo un vocero, que Él es solo un parlante, ¿sí? Y el mensaje va a ser el mismo desde la fundación del mundo hasta hoy. ¿Cuál es ese mensaje? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Miremos Jeremías 9:9. Jeremías, uno de los tantos profetas abofeteados, latigados, encarcelados, ¿sí?, amenazados, nos dice: no los he de castigar por estas cosas, dice el Señor. Miren lo primero que Él confirma. Dice: no los he de castigar por estas cosas, dice el Señor. De tal nación no se vengará mi alma. Pero Él está citando al Dios Todopoderoso. Avancemos a Isaías 1:24.
Nos dice el profeta Isaías. Miren, una vez más. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Miren cómo habla el profeta. El profeta parte diciendo: por tanto, dice el Señor. Una y otra vez. Pasemos a Zacarías 1:3. Zacarías 1:3. Le dice al pueblo: diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Sí ven? Siempre decía. El Señor les dice, el Señor les manda ¿qué? El Señor. ¿Y cuál es la razón? Volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mire cómo hablaban los profetas. Eran conscientes que simplemente eran unos emisarios. Pasemos a Jeremías 2, versículo 1 al 5. Todos los profetas de Dios, todos, siempre traían las razones y se presentaban y decían: así ha dicho el Señor. ¿Y cuáles eran las razones? Las razones eran las razones de advertencia, apartados del pecado. Cuando llegó el último de los profetas, Juan el Bautista, lo primero que dijo fue: arrepentíos, porque el reino del Señor está cerca. Y nuestro Señor Jesucristo trajo la misma razón: arrepentíos, una y otra vez, ¿cierto? La razón ha sido la misma: apártense del pecado, vuélvanse al Señor. Y entonces dice Jeremías, miren, no está diciendo les voy a contar una cosa, no, dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice el Señor. Oíd la palabra del Señor. Miren, oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo el Señor: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Miren cómo todas las llamadas son al arrepentimiento. Miren cómo todas las llamadas son razones del Señor. Ninguno se inventa ninguna mentira. Ninguno trae un falso mensaje. Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto a mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Miren cuán referencia. Miren la reverencia. Miren cómo se postra ante Dios y miren cómo se describe Isaías. Lo primero que dice es: ay de mí que soy muerto. ¿Por qué dice que es muerto? Porque él sabe que era muerto en delitos y pecados, que él como todos era un pecador. Y dice: porque siendo hombre inmundo de labios. Nosotros ofendemos con la boca, levantamos chismes con la boca, decimos palabras, ¿cierto?, inmerecidas con la boca y las cosas, las falsedades que decimos. Por eso él se habla como hombre de labios inmundos. Ezequiel 1, versículo 2 al 3.
Estos son los enviados del Señor, los que ponían por delante a Dios, los que decían: yo les traigo tan solo un mensaje. Acordémonos que cuando Pedro y Pablo hicieron milagros en una de las ciudades donde iban predicando el evangelio, la gente se emocionó, ¿cierto? Todos, oh, miren los grandiosos, mire, es que uno debe ser Apolos y el otro debe ser Zeus. Y entonces comenzaron a arrodillárseles y a alabarlos. ¿Y qué dijo Pablo y Pedro? Se enfurecieron, se enojaron y les dijeron: no somos nosotros somos simples siervos, simples esclavos de Dios. Quien hace los milagros es el Dios del cielo, quien nos ha enviado a decirles que se arrepientan. Y ya fueron los otros a fabricarles de una vez las estatuas, y ellos, ofendidos, terminaron regañando al pueblo. ¿Y qué sucedió? Que terminaron echándolos del pueblo y casi apedreándolos. Pero ninguno se gloriaba, todos se humillaban y decían: nosotros somos simples mensajeros. Nos dice Ezequiel 1: en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano del Señor. Si ven, una y otra vez ellos decían: nosotros no somos los que hablamos, es el Señor quien les manda una razón. Oseas 1:1. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose del Señor. Apartándose del Señor. Sí, vaya, Oseas, usted tiene que coger una mujer impura. Imagínese Oseas: pero Señor, si tú me has dicho que guarda tus mandamientos, obedece. Pero Oseas a obedecer. ¿Por qué? Porque lo que quería el Señor es que Él le demostrara al pueblo lo terrible que es cuando la gente se prostituye. Y aquí esta prostitución nos está hablando de idolatría. Miren ustedes, pueblo, cuando escogen otros dioses, miren lo aborrecible que es. Imagínense ustedes a un sacerdote casado, bueno, un sacerdote de esta época, que los sacerdotes de la actualidad es normal. Un sacerdote de esta época casado con una prostituta. Pues el pueblo se escandalizó. ¿Cómo así que el Señor le manda a esa persona que lo han criado desde pequeño en la santidad a que se case con una prostituta? Pero ve, pueblo, ve lo terrible que es la prostitución, ve lo terrible que es la fornicación, y eso hacen ustedes cada vez que levantan una escultura, cada vez que le rinden culto a algo que no es Dios. Joel 1 también nos dice: palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Amós 1:3 igual. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Jonás, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué tenía que ir a decir Jonás allá? Arrepiéntanse, porque el Señor les manda a decir que si no se arrepienten, los va a destruir. Arrepiéntanse. Acordémonos que hizo Jonás. Señor, pero si es que es un pueblo idólatra, pecador, miserable, Señor, ¿sí? ¿Y por qué no quiere ir Jonás? Porque como todos los que se creen buenos, dijeron: no, yo, ¿y qué tal el Señor los perdone? ¿Qué tal el Señor? Mire todo lo perversos que son.
¿cierto? Entonces, unas veces nos creemos más buenos que Dios cuando criticamos, y ¿cómo así que el Señor nos va a castigar? ¿Sí? O a veces nos volvemos mejores jueces que el Señor. Es que si yo voy, el Señor de pronto los perdona. ¿Y cómo va a perdonar a la cantidad de pecadores? Entonces trató de huir de la presencia del Señor, y aquí, como en 5 predicaciones que vimos de Jonás, miramos lo que sucedió. Pero vea que Jonás era un enviado, ¿sí? ¿Qué llevaba? La palabra del Señor. Arrepentidos. Acompáñenme a Miqueas 1:1. Palabra del Señor que vino a Miqueas, el Moset, en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblo todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. El Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Nuevamente les está mandando una advertencia. Y mire que él lo dice, les voy a decir que cuando yo hable, ustedes le tienen que creer. No, está diciendo, estoy siendo un emisario, no son mis palabras, son las palabras del Señor. Ninguno se atrevió a hablar en primera persona, ninguno se atrevió a decir, yo les voy a contar, yo les voy a decir, cuando yo hable me crean, sino están diciendo, les manda a decir el Señor. Nehemías 1, versículo 4. Dice el profeta: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos, y dije, si de cuando oí estas palabras, el Señor le habló, vaya y diga, mira lo que está pasando, y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mire que aquí está hablando de unos 5 o 6 atributos del Señor, ¿cierto? Primero, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, misericordioso a los que le aman y guardan los mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces mire que los profetas no solo hablaban en nombre del Señor, sino que pedían en nombre de todo el pueblo perdón al Señor. Pero no se salían de la ley, no se salían de los mandamientos. ¿Sí? Esas eran las palabras del Señor. Acompáñenme a Lucas 10. Eso eran los profetas, los enviados. Cuando decían, el Señor les dice, ¿sí? Pero en esta vez nos va a hablar el Señor. Y lo primero que dice nuestro Señor es lo siguiente: así os digo. Miren la diferencia de la palabra, ¿cierto? Lucas 15:10. 15:10.
Miren la diferencia de la palabra. Aquí ya no está diciendo, el Señor les dice, me habló el Señor, sino aquí va a hablar directamente nuestro Señor Jesucristo. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. A pesar que el mensaje es el mismo, aquí ya el Señor nos está hablando en primera persona. Acordémonos cuando uno de los apóstoles le dijo, Señor, ¿y cuándo nos va a mostrar al Padre? ¿Qué le dijo Jesús? Tanto tiempo conmigo y aún no me han creído. Él ha visto a mí, ha visto al Padre. Lucas 15:7. Nos vuelve a hablar el Señor en primera persona. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero miren que el mensaje sigue siendo el mismo. El gozo frente a los que se arrepienten y el mensaje siempre es de arrepentimiento. Como dijimos antes, Dios nos habló por medio de sus profetas y luego encarnado nos habló directamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después lo hizo por medio de los apóstoles y los evangelistas. Y luego por medio de todos los que decimos, así dice la palabra del Señor. Porque con el Apocalipsis se cerró el canon y no hay nuevas revelaciones. Todos los que hablamos del nombre del Señor tenemos que decir, ¿cierto? El Señor les manda a decir ¿qué? Con la palabra del Señor, ¿cierto? Nosotros lo único que podemos decir, ¿cierto? Es así dice la palabra del Señor. Esta es la única palabra del Señor, ¿sí? No hay otra palabra. Los verdaderos profetas del presente no tenemos otra cosa nada más que decir que el Señor les dice y hablamos a través de su palabra. Y como le explicamos en el sermón pasado, nuestro Señor sí nos dejó un reemplazo mientras Él volvía. Él nos dijo, no los voy a dejar huérfanos. Acompáñenme a Juan 15:26. Juan 15:26. El Señor a veces mandaba a sus ángeles, ¿cierto? Y el Antiguo Testamento dice, el ángel del Señor fue. Pero siempre estaba el Señor presente. Esta vez nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Miren que es la única manera, la única forma en que hablen en primera persona en la Biblia, cuando habla nuestro Señor Jesucristo. De resto, todos los profetas decían, así dice el Señor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu en verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Los que no entienden la palabra del Señor es porque no tienen al Espíritu Santo. Por esto, cuando nos hablan del vicario de Cristo, esto no deja de ser más que una mentira, ¿cierto? De las tradiciones del padre de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Pasemos ahí a Juan 16:7. Juan 16:7. Nos dice la palabra del Señor. Nuevamente está hablando nuestro Señor Jesucristo. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que en su reemplazo va a dejar al Espíritu Santo.
Ese es el reemplazo del Señor. Los demás no son reemplazos, son enviados, son los nuevos mensajeros, son los que decimos, el Señor en su palabra nos dice que, pero en las tradiciones del catolicismo nos han asegurado que el Señor Jesucristo nos dejó como reemplazo a Pedro. Sí, nosotros explicamos que la única roca, la piedra angular, y lo dice no sé cuántas veces la Biblia, es nuestro Señor Jesucristo. La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Y primera de Pedro y segunda de Pedro siempre lo dice. La piedra es Cristo. ¿Sí? Pero bueno, pensemos por un momento si Pedro en realidad fue el reemplazo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo pensaríamos? Acompáñame a Gálatas 2:11. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no dejó hombres? Porque los hombres somos falibles. Por eso en la Escritura, ¿cuál es una de las órdenes que nos da la Escritura? Velar y orar para que no caigas en tentación. Y nos advierte, el que esté seguro, tenga cuidado de no tropezar. Porque el Señor nos ha dicho en la Escritura que el corazón humano no es confiable. Por eso no podía dejar en reemplazo a un hombre. Mandaba emisarios. Y los emisarios decían, el Señor les dice. Pero los emisarios también sabían que ellos eran falibles. Por eso nunca se atrevían a opinar de la palabra del Señor. Entonces nos dice el apóstol Pablo, Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Como todo hombre, a veces sentía miedo, ¿cierto? Por eso el Señor dice, no les he dado espíritu de cobardía. Pero a veces, cuando estamos solitos, ¿cierto? Cuando a veces nos apartamos del Señor, lo primero que nos da es miedo. Y sigue el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Miren lo duro que es cuando alguien se desvía. Por eso la Escritura siempre nos dice, sometedlo todo a prueba. En este caso, el que se estaba desviando un poquito era Pedro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estaba haciendo más caso a los judaizantes. Pero cuando vi, versículo 14, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. ¿Cuál era el problema? Que se estuviera inclinando hacia los judaizantes, que ya sabemos que los de la circuncisión estaban hablando de una salvación por obras. Miren, una leve desviación. Y viene Pablo y dice, no Señor, tenga cuidado, ¿cierto? Le dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, tiene que andar rectamente, no nos podemos desviar un poquitico. Ese pequeño desvío, ¿cierto?, hacia los judaizantes, ¿qué sucede? Hubieran cambiado la fe de ellos por una fe por obras. Y de una vez él lo regaña y le advierte y le aclara, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Ese es el centro del Evangelio. Nosotros somos justificados. Nadie es bueno. No nos salvamos por nuestras obras. Nosotros hemos sido justificados por el que murió en la cruz, por la fe en Cristo. Y lo aclara lo último: por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. Hermanos, nosotros no estamos aquí porque hemos sido buena persona. Si estamos aquí es porque el Señor nos rescató, nos llamó, tuvo misericordia. Acordémonos que quienes debemos haber sido crucificados debemos haber sido nosotros. Pero preguntémonos algunas cosas. Si Pedro hubiera en verdad sido el reemplazo de nuestro Señor Jesucristo, ¿hubiera cometido un error de esos? Si fuera el reemplazo de Cristo, ¿lo hubiera cometido? No, porque es que es el reemplazo de un Dios todopoderoso, en el cual no hay mudanza de palabra. Por eso Cristo no puede dejar personas. ¿Sí? ¿A quién dejó en su reemplazo? Al Espíritu Santo, para que nos diera testimonio de Cristo. ¿Cuál es el testimonio? Su palabra. Él es el que nos permite entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que los impíos, cuando yo era ateo y leía el Antiguo Testamento, lo único que hacía era acumular ira para el día de la ira, porque no entendía y comenzaba a criticar algo que no entendía. Y es más, antes era más osado, porque criticaba a los cristianos y les decía que eran ignorantes, pero resulta que el que no había leído la palabra del Señor era yo, el ignorante era yo. ¿Sí? Y preguntemos otra cosa: si Pedro hubiera sido la máxima autoridad de la iglesia, como dice, ¿cierto?, el Papa, ¿ustedes creen que Pablo lo hubiera podido recriminar? ¿Que en público? ¿Por qué lo hizo en público? Porque su pecado estaba siendo en público. Si él hubiera pecado en privado, como dice la disciplina bíblica, lo hubiera llamado en privado. Pero como su pecado era colectivo, entonces lo llamó al orden. ¿Sí? ¿Qué le sucede en la tradición católica si un obispo tratara de regañar, ¿cierto?, al anticristo de turno frente a los demás? Pues sería un escándalo mundial, lo echarían. ¿Sí? Si Pedro hubiera sido de verdad un papa, ¿cierto?, Pablo no lo hubiera podido regañar. Miren cuáles son las mentiras. ¿Sí? Los verdaderos emisarios de nuestro Señor Jesucristo nos dijeron una y otra vez: así habla el Señor, así dice el Señor. Y cuando ellos querían hablar desde su punto de vista, lo aclaraban. Acompáñenme a 1 Corintios 7:10. Esa es la reverencia que hay con la palabra del Señor. 1 Corintios 7:10. Nos dice el apóstol Pablo: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esa es la orden del Señor. Mire, dice, él cuando estaba escribiendo de pronto se equivocó, dijo mando, y después dijo, uy, no yo, sino el Señor. Y a los demás yo digo, no el Señor. ¿El por qué está aclarando? Porque él se puede equivocar. No es que es una persona falible. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque Pablo en este momento estaba pensando en que era posible que el creyente convirtiera al que no era creyente. Claro, acordémonos que ya les había dicho que no vivan en yugo desigual.
pero si ya estaban viviendo, si ya se habían casado, entonces como el mandamiento del Señor es no se separe, entonces Él dice, les digo yo, ¿sí? Si está viviendo con alguien que no es creyente, porque Él esperaba, ¿sí? Pero miren lo respetuoso que es de la palabra. Él no se toma ningún atributo. Él no dice, yo como enviado del Señor les mando, les digo, ¿sí? No. En esta mentira el engañador nos han dicho que el anticristo de turno, el que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, estoy citando a 2 de Tesalonicenses, nos dicen que no solo es el vicario de Cristo, sino que además es infalible. Es decir, que cuando habla de doctrina no se equivoca. Dos peligros terribles. El primero, decir que alguien es el reemplazo de Dios en la tierra. Vicario es eso, el reemplazo. Y como es el reemplazo de Dios, si Dios no se equivoca, Él tampoco se va a equivocar. Cuando usted comienza a tejer muy fino, lo que el Papa está diciendo es simple y nada más que Él es Dios en la tierra. Él es Dios en la tierra. ¿Sí? Vamos a leerlo de la tradición católica. Nos dice, comillas, la infalibilidad es asistencia divina para la Iglesia que protege al Papa de todo error en materia de fe y moral. Si Pedro, que estuvo con el Señor y se equivocó, ¿sí? Porque claro, no puede decir, es que Pedro era cobarde cuando lo negó. Nosotros nunca sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo negamos a diario? ¿Cuántas veces? ¿Sí? No, es que este domingo tengo un paseo, yo cómo voy a ir a la iglesia. No, pues es que yo tengo un compromiso. No, y es que los jueves ir al estudio bíblico, yo tengo otra cosa, tengo otra reunión. Sí, nuestras reuniones son más importantes que el Señor. Y esa es otra forma de negar a Dios. Cuando yo le quito el lugar a Dios, mire, solo venimos un domingo a la iglesia, pero a veces tenemos muchísimas cosas que hacer, ¿sí? Y cuando llegamos, a veces llegamos tarde. Esa es otra forma, ¿cierto?, de negar al Señor. Pero bueno, nos dice, numeral 2, el magisterio pontificio no depende ni puede ser sometido al juicio de los concilios. Para los que no saben, el único y verdadero concilio, ¿cierto?, lo hicieron los apóstoles cuando se reunieron y dijeron, listo, el Señor nos mandó a predicarle a los no judíos, ¿cierto?, a los gentiles. ¿Qué les vamos a exigir? Entonces los judaizantes, no, pues que cumplan la ley. Entonces, ¿qué hicieron? Se sentaron, oraron. Es más, Pedro fue de los que más mantuvo callado. Pablo y el hermano de nuestro Señor fueron los que hablaron, y lo primero que dijeron es, si la salvación no es por obras de la ley, no les vamos a pedir toda la ley. ¿Qué les vamos a exigir? Que se abstengan de lo consagrado a los ídolos, que se abstengan de toda contaminación sexual, de toda, ¿sí?, de toda contaminación sexual, que se abstengan de beber sangre. Por eso es lo terrible ese invento, ¿cierto?, de la transubstanciación, donde se toman la sangre del Señor, ¿sí? Y lo cuarto, pues mínimamente los 10 mandamientos. No le van a exigir nada más. ¿Cuáles son los primeros mandamientos? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a sí mismo. Pero ahí dijeron, solo le vamos a exigir esto. No le va, y se pusieron de acuerdo en el Señor, ¿sí? Por eso es que ninguno de nosotros está pendiente de las obras de la ley. Ningún cristiano, ningún judío mesiánico está pendiente de las obras de la ley, porque sabe que ya fue justificado por nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nos dice, imagínense donde Pedro hubiera tomado la decisión. Listo, ¿qué le vamos a exigir a los gentiles? ¿Qué hubiera dicho Pedro? Si estaba asustado porque los
judaizantes lo atemorizaban, pues nos habían exigido, ¿sí? Y si él hubiera sido el Papa, nos habían exigido eso, y como nada, mire, nada de lo que él diga puede ser sometido a juicio, pues habían cambiado el Evangelio de Cristo. Porque lo primero que le dijo Pablo es: manténgase recto en el Evangelio de Cristo, no por obras, porque nadie es justificado por las obras de la ley. Numeral 3. La infalibilidad solo la ejerce el soberano pontífice como sucesor de Pedro y príncipe de los apóstoles. Señor, y cuando se vaya, ¿quién va a quedar mandando? Ustedes no han entendido. Aquí no vinimos a ser servidos, aquí vinimos a servir. Ustedes son hermanos. Si alguien quiere mandar, tiene que ser esclavo de los demás. ¿Quiere mandar? Sea el esclavo. Esa es la forma de mandar, obedeciendo. ¿Sí? Cuarto. Como sucesor de Pedro y príncipe de los apóstoles. Solo el Papa es infalible, y no otros a quien él delegue su autoridad magisterial, como por ejemplo a las congregaciones de la curia romana. Cuarto, la infalibilidad solo aplica en los actos en que el Papa hace uso plenamente de su deber apostólico, es decir, cuando define un dogma en virtud de suprema autoridad y en su calidad de pastor de la Iglesia Universal. En esos casos habla ex cátedra, es decir, está dando una norma. Yo cuando leía me asaltaba una duda. Yo decía: si eres el vicario de Cristo, el reemplazo de Dios en la tierra, ¿por qué solo es infalible cuando habla ex cátedra? Porque si no, todos los que estuvieron con el Señor no cometía errores, era Dios. Y si Él se cree el vicario de Cristo, sí, entonces lo lógico es que nunca se equivocara y que diera testimonio. Vamos a ver en el próximo sermón cuál ha sido el testimonio que nos han dado varios de los que han ocupado esta silla. También nos dice: la doctrina así definida debe ser aceptada por todos los fieles. Debe ser aceptada por todos los fieles. ¿Sí? Nos dice, quinto, el Concilio Vaticano I no proclamó una nueva revelación. Miren lo que están corrigiendo. Sino que confirmó dogmáticamente la fe que la Iglesia ha creído del principio del cristianismo y está fundada en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Pero no hacen referencia a una sola cita bíblica. Ejemplos, nuevamente sigo con las comillas, de definición ex cátedra pronunciados infaliblemente por el sumo pontífice. Vamos a mirar dos casos, ¿cierto?, de cuando el Papa ha hablado ex cátedra, cuando ha dicho la verdad. La carta de San León I sobre la encarnación. En el texto Benedicto XII sobre la revisión beatífica. Les vamos a hablar ¿qué es eso de la visión beatífica? Si bien la visión beatífica, como algunas cosas de la Iglesia Católica, tienen algo de cierto, toda vez que en términos generales afirma que por nuestras obras seremos juzgados y que compareceremos ante el tribunal de Cristo, eso lo está diciendo la Iglesia Católica. Hasta ahora, ¿cómo ven, cierto, esta teoría de la visión beatífica? Hasta ahora está conforme a la palabra. Nos está diciendo que todos seremos juzgados y que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El asunto en realidad tiene mucha levadura. En primer lugar, porque la Iglesia Católica siempre ha hablado de una salvación de obras, y de igual forma porque el texto nos dice, comillas, hablando de los salvos, en los que no había nada de purgar al salir de este mundo, ni habrá cuando salgan en lo futuro. O si entonces, mira, nos está hablando de las personas que son salvas, o si entonces lo hubo o habrá algo purgable en ellos, cuando después de su muerte se hubieran purgado, y que las almas de los niños renacidos por el mismo
renacidos por el mismo bautismo de Cristo o los que han de ser bautizados. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es eso de la visión beatífica? ¿Quiénes son los salvos? Entonces nos está diciendo que los salvos, ¿cierto?, después de comparecer ante el tribunal de Cristo o antes de comparecer, son los que no tengan nada que purgar. O sea, que nos está hablando de purgatorio, ¿sí? Y dice, nuevamente repito, ni habrá cuando salgan igualmente en lo futuro, o si entonces lo hubo o habrá algo purgable en ellos. Después de que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, hay que ir a purgar los pecados. Nosotros hablamos del purgatorio. ¿Hay un purgatorio en la Biblia? Sí. ¿Qué le dijo el Señor al ladrón que estaba con él y se arrepintió? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. Pero también nos dice, y que las almas de los niños renacidos por el mismo bautismo de Cristo o los que han de ser bautizados. Miren dónde está el resto de la levadura, ¿cierto? En esto, o esta es la falsedad de la infalibilidad papal. Pues es claro, por un lado, que el bautismo de niños no es bíblico, toda vez que es un bautismo de arrepentimiento. Es un bautismo de arrepentimiento. Y los niños, ¿cierto?, que no tienen conciencia de pecado, no van a ser condenados. No tienen conciencia de pecado. Los que nos arrepentimos somos los que tenemos, los que el Señor nos ha dado conciencia de pecado. Y también sabemos que nadie es salvo por el bautismo, pues este no es un acto mágico que limpia de pecados, sino que contrariamente de lo que se cree, nosotros somos salvos por gracia, fe y arrepentimiento. No es por la acción del bautismo, ¿cierto? En pocas palabras, el bautismo es una reafirmación de nuestra fe y no es un acto para fe. Usted se bautiza porque ha creído en el Señor, porque el Señor ha puesto la fe en su corazón, ha puesto el arrepentimiento, y el bautismo es solo una confirmación de la fe. Eso es el bautismo. Usted sabe que es salvo, usted sabe que es escogido y usted dice, voy a confirmar mi fe, quiero bautizarme. El que nos libra del pecado no es el acto del bautismo. El que nos libró del pecado fue el sacrificio de Cristo y es para todos los que en Él creen. No somos salvos porque nos bautizamos. Usted no es salvo porque haga una oración de fe. Sí, eso habíamos creído. Y entonces decíamos, no, se murió. Uy, gracias a Dios hizo la oración de fe. Ya es salvo. ¿Sí? ¿Sabemos si se arrepintió? ¿Quién es el único que sabe el arrepentimiento de las personas? El único que discierne los corazones humanos, el Señor. Pero nosotros sí lo que podemos asegurar, ¿cierto? Y eso sí lo podemos asegurar nosotros, es que nadie se salva por hacer una oración. ¿Sí? Porque entonces sentémonos a rezar el rosario. Entonces, no se salvo. No por muchas vanas palabrerías vas a ser escuchado. Pero bueno, miremos el otro dogma. Otro de los más importantes dogmas dados por medio de la infalibilidad papal es el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen y el dogma de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma. Son dogmas dadas ex cátedra, en lo cual él es infalible, el Papa no se puede equivocar. ¿Qué dice textualmente? Comillas, declaramos, proclamamos y definimos. Así hablaban los profetas en la antigüedad. Así hablaban los profetas, hermanos. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune
de toda mancha de la culpa original en el primer instante o desde el primer instante de la concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo, Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos. Miren lo que nos va a venir a decir, que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha. Es decir, que cuando la procrearon no hubo pecado. ¿Sí? Cuando nos están diciendo esto, están equiparando a María, a nuestro Señor Jesucristo. El único que fue sin pecado concebido fue nuestro Señor Jesucristo, porque fue obra del Espíritu Santo. Aquí nos están diciendo que María fue obra del Espíritu Santo entonces, o que los papás de María eran dioses. Ahí uno no entiende, ¿cierto? Y nos dicen, por singular gracia. La gracia sí es de Dios, pero la única gracia singular fue en su Hijo. La única excepción, el único hombre que no pecó fue Cristo. ¿Sí? Y nos dice que está revelada por Dios. El único, la única concepción que es revelada por Dios es la concepción de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia ni siquiera hablan de los abuelitos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Y por qué no hablan? Porque pues ellos fueron, como todos nosotros, un instrumento de Cristo. ¿Sí? Pero ni siquiera hablan. Claro, la tradición católica nos da nombres, pero sí, nos tocaría mirar en la genealogía de nuestro Señor si aparece alguno de sus nombres. ¿Sí? Pero lo más triste y es que nos dicen que debe ser firme y constantemente creída por todos. Miren la autoridad con que habla. El único que decía, os digo que hay más alegría en el cielo, ¿cierto? Es el Señor Jesucristo. Cuando aquí nos dicen, declaramos, proclamamos y definimos, nos están diciendo que esto es palabra de Dios, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que María fue preservada inmune de toda mancha, es decir, que nunca pecó. Eso es lo que quiere decir esto. Fue concebida, nunca pecó, murió virgen. ¿Sí? Acompáñenme por favor a Romanos 2, 9 al 11. Yo no imagino si María nos puede ver o puede ver desde el cielo lo que han hecho con ella. Yo no me imagino cuán humillada se puede sentir frente al Señor. Sí, porque María nunca pidió esto. Bueno, yo no me quiero meter con todo lo de María, pero pues encuentran la cita. Nosotros sabemos que el culto a María es una simple reencauche que hizo la tradición católica al culto a Semiramis, ¿cierto? Que era o fue una reina en la antigüedad, ¿sí? Cuyo marido se murió, ella quedó embarazada de su amante, para poder seguir siendo reina. Dijo que era que Nimrod, su esposo, había reencarnado en su vientre, y por eso cuando el niño creció, ella se casó con su hijo, ¿cierto? Y siempre la mostraban con el niño en los brazos, ¿sí? Esa es la historia de Semiramis, ¿sí? Y la Iglesia Católica la reencauchó. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Miren que nuevamente lo único que nos está diciendo el autor de Romanos es las razones que nos han mandado desde el Antiguo Testamento.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y dice, pero gloria y honra y paz, miren lo que nos espera a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué nos dice en la última parte? Porque no hay acepción de personas para con Dios. El Señor no hace diferenciación de personas. Jesucristo era Dios. Por eso no hizo ninguna acepción con Él. Porque era Dios humanado. De resto no lo tiene claro. No hay acepción de personas. Y si el Señor no hace acepción de personas, y eso lo dice su palabra, ¿por qué María iba a ser preservada inmune? ¿Por qué iba a ser preservada inmune? Eso quiere decir que María no tenía por qué ir al arrepentimiento. Miren la gravedad de todo esto. ¿Sí? Le están dando la cualidad de una diosa. Violan el primero y el segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y solo a Él honrarás. ¿Por qué leíamos en la primera parte cuando el Señor se enojaba y le decía, se han prostituido? Porque estaban haciendo esto. Mire, ¿cuál es lo grave? Lo terrible no es que declaren a María diosa. Lo terrible es que ponen a millones de personas a rendirle culto a la reina del cielo, como se hablaba en el Antiguo Testamento, como la llaman hoy, y ese es uno de los pecados más terribles para el Señor. Están prostituyendo a la gente, la están llevando a rendirle culto a los ídolos. ¿Sí? Y aquí nos dice, no hay acepción de personas para Dios. ¿Qué nos dice Santiago? Si alguien entra a su templo elegantemente vestido y usted le dice, oh, Señor, siéntate aquí adelante, y llega alguien humildemente vestido y le dice, usted, hágase allá, ¿no están haciendo acepción de personas? Es un pecado gravísimo cuando usted tiene preferencias. Es grave, se está haciendo diferenciación de personas. ¿Sí? Hay iglesias que las primeras filas son solo para los grandes de la iglesia. Y en cambio aquí nos toca decirles, hermanos, háganse adelante, hermanitos. ¿Sí? Aquí nosotros nadie mira, ¿cierto? Ni cómo viene vestido, si dio la ofrenda, si no la dio. ¿Sí? Es más, nosotros a veces, cuando uno piensa como el Señor, la más pobre, dio lo único que tenía, dio la moneda más barata de ese tiempo, y que dijo el Señor, ella fue la que dio más. No los sacerdotes ni estos que dieron hartísimo y sacaban pecho diciendo, mire, traemos la ofrenda. Yo imagino que llegaban con un costal grande de colores, ¿cierto? Para que todos vieran, voy a dar la ofrenda. En cambio ella fue calladita, sacó lo único que tenía, lo único, y lo dio. Y el Señor dijo, miren, ella ha dado más. ¿Sí? No hay diferenciación de personas para el Señor. No iba a ser una excepción con María. Sería romper toda su palabra. Pero vayamos a Romanos 10:12. Nos dice la palabra del Señor, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros por eso decimos, hermanos, no dejen de congregarse, pero sobre todo, hermanos, no dejen de leer la Biblia. Si usted deja de leer la Biblia, si usted deja de congregarse, se va apartando. ¿Y por qué se va apartando?
porque es nuestra naturaleza humana. Es que me queda difícil ir a la iglesia, pero yo leo la Biblia solo en mi casa. ¿Sí? ¿Tiene la disciplina? No hay nadie que haga lo bueno. Ninguno de nosotros somos justos, ni siquiera hoy que somos convertidos. El Señor nos ha justificado. Si muchos de ustedes y yo a veces no pecamos, no es por nosotros, es porque el Señor nos advierte. Sí, la otra yo estábamos hablando y le comentaba a alguien, y entonces fui a hacer algo recién que ya estaba, digamos que viene en el Evangelio, y lo primero que sentí fue como el corazón se le acelera a uno, pero como nosotros somos perversos, yo seguí caminando cuando escuché como el regaño, ¡Javier! Y yo, ¡ay, Señor, perdóname, me volví! Pero uno es que uno no oye, ¿sí? Menos mal que me volví, yo me imagino que hubiera seguido caminando, yo creo que me han dado un garrotazo desde el cielo, pero no es uno el que, sí, uno a veces huye el pecado, pero ¿por qué no huye el pecado? Porque el Señor, el Espíritu Santo lo alerta. Usted va a decir una mentira y usted de una vez siente, y si usted le alcanzó a decir, ay, no, mentira, no, de una vez. ¿Cómo éramos antes? Antes uno decía una mentira y la reforzaba con la otra, ¿sí? La reforzaba. Uno hacía un pecado y lo iba a hacer y ya estaba uno inventando cuántas mentiras voy a decir, ¿sí? En cambio ahora, somos nosotros. Nosotros manipulamos nuestro corazón. Acelérese cuando voy a decir una mentira. No, es una gracia divina. No somos nosotros, es Dios. Porque aquí nos dice claro, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sigamos, por favor, acompáñenme, devuélvanse un poquito, Romanos 3, 22 al 24. Nos dice la palabra del Señor, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para que todos los que crean en Él, porque nuevamente nos hace la aclaración, no hay diferencia, no hay diferencia. ¿Y qué nos dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nos dice, por cuanto todos pecaron, menos María, ¿cierto? Nos dice, por cuanto todos pecaron. Somos de naturaleza humana. Cristo no pecó porque fue puesto por el Espíritu Santo. Que si fue 100% hombre, sí, pero fue creación del Espíritu Santo. Fue una obra divina, ¿sí? Fue encarnado por Dios. Y nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Uno y otra vez no lo cuentan. Usted fue justificado. ¿Y por qué fue justificado? Por gracia, gracias a un sacrificio, gracias a que alguien murió, a que alguien se sacrificó, a que alguien pagó por nosotros. No somos nosotros. Salmo 51:5. Y eso lo dice el salmista. Esto lo dice el salmista. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El salmista es claro, hermanos, solo hay una promesa de salvación y de santidad en la Biblia, solo hay una, y esa promesa se llama Cristo. Solo hay un Dios, solo hay un Dios verdadero, solo hay un Dios que hizo el cielo y la tierra, solo hay un Dios que resucitó, solo hay un Dios que se sacrificó para que usted y yo estemos acá. Si no hubiera sido por ese sacrificio, no estaríamos acá.
Si el Señor no nos hubiera llamado, no nos hubiera traído, ¿a cuántos no nos trajo a rastras? ¿A cuántos? ¿Cuántos no queríamos venir? Esa iglesia regaña mucho. Sí, es que siempre nos jalan las orejas. Acompañen por favor a Isaías 7:14. Nos dice el profeta, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Cuántas vírgenes hay acá? Una. Porque si María hubiera sido sin pecado concebida, también hubiera nacido de mujer virgen. La única forma. Usted puede querer mucho a su esposa, usted hace toda conciencia de que usted quiere que el Señor le dé un hijo, pero en medio de todo están sus pasiones mundanas, o nuestras pasiones mundanas. ¿Sí? Que nos sentimos felices. La otra vez llegó ya, hermanos, viene un chavito en camino. ¡Ay, qué alegría! Sí, hermano, sí, claro, yo quiero que el Señor, danos un hijo, sí, pero están nuestras pasiones. Y aquí nos dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿No dijeron? Una hija y después un hijo. Hablar de la Inmaculada Concepción de María es una total herejía. No solo María debía venir de mujer virgen, sino que debía mantenerse virgen, es decir, ser sin pecado concebida y mantener una vida en santidad. Pero la Biblia es clara: santo solo es Dios y todos hemos pecado. El único que ha soportado las tentaciones del enemigo sin caer ha sido nuestro Señor Jesucristo. Para que se hubiera dado la Inmaculada Concepción, María debió haber sido concebida por el Espíritu Santo, como dijimos, al igual que Cristo. En pocas palabras, este falso dogma le da a María la misma condición que a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, insinúa que ella también es la promesa y que es perfecta como Dios. Volvamos al pasaje inicial, Romanos 6, 21, 23. Romanos 6, 21, 23, por eso iniciamos con este pasaje. Nos dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Usted no se imagina, mire todas esas placas: gracias María, gracias María. Alguien me preguntó, ¿y los milagros? Y sí, claro, hay milagros, nadie niega que hay milagros, pero hay dos clases de milagros: los que glorifican al Señor, los que son para gloria del Señor, y los que son para la deshonra del Señor. Si hay un milagro que no honra al Señor, la Biblia es clara: los demonios también creen y tiemblan. Y nos dicen que en el final de los tiempos, ¿cierto?, el anticristo hará milagros y hará unas señales maravillosas. Los anticristos han sucedido siempre. Aquí estamos esperando, digamos, que el más anticristo, el anticristo es una cosa, pero la Biblia nos habla de los anticristos y Juan es claro en eso, ¿sí? Entonces, eso es lo terrible. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, cuando uno no le hace caso a Dios, cuando usted cae en el pecado, su corazón se entenebrece y un pecado lo lleva al otro. ¿Y qué nos dice el versículo 22? Profesando ser sabios,
sabios, quisieron ser mejores que Dios, quisieron cambiar la palabra de Dios. Eso es querer ser sabio. ¿Qué sucedió? Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. De hombre corruptible. Pusieron la imagen de Semiramis, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Claro, aquí al final también nos están hablando de todas las culturas, porque el Señor dice que puso su ley en todos los corazones, y que cuando uno mira la naturaleza, solo basta con mirar la naturaleza para saber que hay un Dios, ¿sí? Y entonces todas las culturas decían, sí, hay un Dios creador. Ah, pues que el caimán es un animal especial, sí, el sapo es un animal especial, el tigre, pero todos, ¿sí? Todas las culturas reconocen que hay un Dios creador. Acompáñenme por favor a 1 Timoteo 2, 5 al 7. Mientras lo encuentran, hermanos, ese es lo grave de ese dogma. Entonces, el dogma por sí mismo muestra que no hay infalibilidad papal, que lo que están haciendo es engañando, ¿sí? Porque es que este dogma le quita toda la soberanía a Dios y hace a María corredentora. Miren, ¿sí ven? Una mentira lleva a la otra y la otra a la otra. Entonces, si María es en pecado concebida, entonces es una diosa, y si es una diosa, entonces es corredentora. Intercede ante el Padre por los demás. Es más, yo leía un catecismo viejito que decía que María, entonces como el Señor es un Dios bravo, entonces ella entretenía al Señor, lo ablandaba mientras pasaban los pecadores detrás de ella, hacia escondidas para el cielo. ¿Sí? Yo entretengo al Señor, le ablando el corazón, le digo que no me ponga tan bravo y voy mandando a los pecadores. O sea, eso es terrible, terrible. Sin arrepentimiento, hermanos, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si no entregamos nuestra vida a Cristo, no hay perdón de pecados. ¿Sí? No es que, ¿cuál es el dicho de la gente? Es que la Virgen cuida a sus borrachitos. Ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿quién cuida a los borrachitos? El demonio. El demonio. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 5 al 7? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un Dios y un solo mediador, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Mire que una y otra vez nos lo dice la Escritura, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sí? Y dice el apóstol: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, paréntesis, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Para esto, ¿para qué? Para decir que solo hay un mediador, que solo en Cristo hay salvación, que si usted no se arrepiente no hay perdón de pecados. Para eso vino a los gentiles, a darnos en fe y en verdad. Acompáñenme a Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Nos dice la palabra del Señor: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miren, por lo cual también Dios le exaltó. ¿A quién? ¿De quién nos están hablando? De Cristo, solo Cristo. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Usted no se imagina en ese tiempo, en el templo de inmundicia, todo el mundo arrodillado frente a la estatua de Semiramis. Y los hermanos de por su gracia repartiendo la palabra del Señor. Vean, entiendan. ¿Sí? Acompáñenme a Lucas 1, 46, 48. En Lucas 1, 46, 48 está el encuentro que hay entre María y la mamá de Juan el Bautista. Entonces, en medio de ese encuentro hay una oración. Juan 1, 46, 48. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella se reconoce como pecadora. ¿Por qué? Porque dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconoce que el Señor es el que la salva, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Como si estuviera hablando Isaías: soy de labios inmundos, ¿sí? Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué hacen los católicos? Se cogen del pedacito de bienaventurada todas las naciones. ¿Sí ven? ¡Bienaventurada! ¡Claro que es bienaventurada! ¡Claro que sí! Porque el Señor le regaló su gracia, la escogió. Pero resulta que en el texto bíblico la palabra bienaventurado o bienaventurados está 78 veces en la Biblia. 78 veces. ¿Para quién era? Salmo 2:12: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Bienaventurados los que tienen sed de justicia. Bienaventurados, ¿cierto? Los nobles de corazón. Acompáñenme al Salmo 32, 21, 22. Salmo 32, 21 al 22. No, no existe. Ay, perdón, hermano. Bueno, de pronto 32, 1, 2. puede ser. Dice: bienaventurado. 32, 1, 2. ¿Sí? Pero disculpen. Imagínense, lo mismo le pasó al señor Bergoglio. Y dio una cita que no existe. ¿Sí? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Miren, por eso es que dice bienaventurada. Me dirán todas las naciones. ¿Por qué? Porque su transgresión ha sido perdonada. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Todos somos bienaventurados ante el Señor. María fue bienaventurada, fue escogida por el Señor, ¿cierto? ¿Y por qué la escogió el Señor? Por lo mismo que nos escogió a nosotros, por su misericordia y por su gracia. ¿Sí? Por eso ella dice: el Señor ha visto la bajeza de su sierva, no se engrandece. Esa es la María de la Biblia, la que se humilla ante el Señor, la que reconoce como nosotros que ha pecado. ¿Sí? Pero hablar del dogma de la Inmaculada Concepción también es hablar de la virginidad perpetua de María, contradiciendo más de 7 bíblicas donde hablan de los hermanos de nuestro Señor. Para no extendernos en este asunto, vamos a mirar una sola cita bíblica. Acompáñenme a Mateo 12, 46 al 50.
¿Por qué escogí esta cita bíblica? Porque la tradición católica nos dice que es que cuando hablan de los hermanos es porque en esa época todos se llamaban hermanos. Y entonces los apóstoles eran hermanos de Cristo, ¿cierto? Porque eran hermanos en la fe. Y no, entonces vamos a mirar qué nos dice la cita bíblica. Mientras él aún hablaba, la gente, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, entonces los discípulos estaban afuera, allá con él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, cierto, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Estaba con los discípulos. Sí. Acordémonos de Lucas 11, 27, 28. ¿Sí? En Lucas 11, 27, 28 aparece la primera Mariana en la historia. Los católicos también, mientras usted lo encuentran, dicen que la intercesión o intermediación inició con las bodas de Caná. Entonces se acabó el vino, como ustedes se acuerdan, y entonces María, de acuerdo a ellos, intercedió. ¿Qué dice la cita bíblica? Va María y le dice, Señor, se acabó el vino. Y el Señor lo primero que le dice es, así como dicen acá, estaban hablando en materia de fe. Señor, se acabó el vino. Y él la voltea y la mira y le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Él no le dijo, mamita, ya voy. Él le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Le estaba diciendo, yo fui creado entre su vientre, la amo, la respeto y la quiero, ¿cierto? Pero usted no es mi mamá. O sea, él estaba recordando que él era Dios. Eso es lo que estaba haciendo él. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Con todo el amor del mundo la regañó. Dijo, no sea imprudente. Mire cómo se separa de una vez de él. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Sí, lo mismo hizo a los 12 años, cuando se quedó en el templo y llegó María. Yo no me imagino cómo será esa época, ¿cierto? En donde el niño de 12 años se les pierde y ellos se dan cuenta como al día o los 2 días siguientes, ¿sí? Y el niño se quedó, entonces devuélvanse allá, ¿cierto? Y cuando llegaron, el niño de 12 años estaba en el templo hablando con los maestros de la ley, deslumbrándolos, ¿sí? Y entonces, ¿y usted qué estaba haciendo por acá? Estaba en los asuntos de mi Padre. Eso es lo que dice la Escritura. Estaba en los asuntos de mi Padre, ¿sí? Mientras él aún hablaba, Mateo 12, 46, 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ay, no, perdón. Ya lo habíamos leído. Lucas 11, 27, 28. Lucas 11, 27, 28. Nos dice la palabra del Señor. Mientras él decía estas cosas, entonces apareció la primera Mariana. Una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermano, ¿usted ha escuchado la palabra de Dios y la ha guardado? Bienaventurado eres. Eso es lo que nos están diciendo acá. Si usted escucha la palabra del Señor y no la guarda, está perdiendo su tiempo con Dios.
Si nosotros hemos escuchado la palabra del Señor, es porque la vamos a guardar. Y hoy, una y otra vez nos dijo, hay un solo nombre en el cual hay salvación. Una y otra vez. Y una y otra vez nos dijo, sois salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que nos está diciendo. Y también nos dijo, hermanos, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y desde el Antiguo Testamento nos viene diciendo, hermanos, escuchen la palabra del Señor. Dejen el pecado, apártense del pecado. Usted puede venir todos los domingos, los jueves, usted puede leer la Biblia todos los días, usted puede estar de rodillas todos los días. Pero si usted no hace caso a la palabra del Señor, si no se arrepiente de los pecados, hermano, está en condenación. Si nosotros seguimos diciendo mentiras, si la gente sigue emborrachándose, si la gente sigue fornicando, si no nos apartamos, miren lo que oramos casi todos los domingos: Señor, quítanos este mal genio, Señor, quítanos el orgullo. Yo leía un libro y el autor decía, mire, yo me imagino que el cielo debe estar lleno de ladrones, prostitutas, mentirosos, asesinos, que se arrepintieron, se arrodillaron a Dios, le pidieron perdón, ¿cierto? Se apartaron de sus pecados y entregaron a su vida a Cristo. Y el infierno debe estar lleno de personas muy bonitas, muy amables, ¿cierto? Que no mataron, que no robaron, que no fornicaron, pero su orgullo no les permitió acercarse a Dios. Miren, hermanos, nosotros no somos conscientes de lo duro que es el orgullo. Mientras no nos humillemos ante el Señor, mientras no veamos el orgullo con los hermanos, porque si yo me humillo ante el Señor, es porque estoy cumpliendo el primer y el segundo mandamiento. Me humillo ante mi hermano, porque si yo me puedo humillar a Dios, pero si sigo siendo, ¿cierto?, orgulloso con mi hermano, ¿qué nos dice la palabra del Señor? En estos mandamientos se resume la ley: amad al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no amo a mi prójimo, si yo no miro al otro como superior a mí, si yo no me humillo ante los demás, soy un mentiroso. El amor de Dios no está en mí. Hermanos, el único inerrante e infalible es Dios, el único Dios verdadero, y su palabra, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Y el Señor, leíamos en estos días, cumple su palabra. Si has sido fiel, el Señor cumple la palabra. Si no te has arrepentido, el Señor cumple la palabra. Acompáñenme a 2 Timoteo 3, 15 al 17. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor Padre Santo, oh Dios Todopoderoso, Señor, hoy te pedimos, Señor, que grabes tu palabra, Señor, en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, Señor.
Padre, ayúdanos, Señor, llévanos, Señor, a la perfección, Señor. Padre, perfecciona esta maravillosa obra que tú y solo tú has hecho en nosotros, Señor. Prepáranos, Señor, para esa buena obra, Padre. Apártanos del pecado, Señor. Señor, mira, ponemos nuestros pecados frente a ti, Señor. Ponemos el orgullo, la altivez, Señor. Ponemos la soberbia, Señor. Ante ti te clamamos, Señor, para que nos hagas humildes, Señor, y para que nos hagas tus esclavos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.